Bueno, fíjense, queridos codritos, Romanos 11:28. Presten atención cuando leamos. Dice, acerca de los israelitas y de los judíos también. Dice, en cuanto al evangelio, esos parientes nuestros, según la carne, dice, esos parientes nuestros, los judíos, los israelitas, entiéndase, son enemigos por causa de vosotros. Son enemigos, se han hecho enemigos, ¿por qué? Pues no porque no seamos de la misma tribu, ni seamos de la misma sangre, ni del mismo patriarca, porque lo somos. Somos hermanos, somos todos judíos, dice Pablo. Pero por culpa del evangelio, por causa del evangelio, nos hemos hecho el enemigo. Es una separación, una discrepancia espiritual, queridos codritos. Según la carne somos lo mismo, pero el espíritu que hay dentro es diferente. Son enemigos, y dice que ellos son los que se han hecho enemigos nuestros, no nosotros de ellos. Son nuestros enemigos por causa de ustedes que les predicamos el evangelio. Tienen celo. Y dice Pablo, pero en cuanto a la elección de Yahweh, en cuanto a que fueron elegidos de Yahweh, son pueblo escogido, caído, pero son pueblo escogido, caído, y de ahí Yahweh está sacando. Dice, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. O sea, Él ha hecho una promesa. Él ha escogido un pueblo y se le ha dado a ese pueblo la promesa. Y Yahweh está obligado, porque Yahweh no promete para no cumplir, Yahweh está obligado por su propia palabra a cumplir esa promesa. Ahora bien, no se malentienda la promesa. Y la promesa trata acerca de salvar y poner a reinar al Israel de Yahweh. Pero ¿cuál es ese Israel de Yahweh? Todo el caído o tiene que ser levantado o tiene que estar en Yahshua. Él va a poner a enemigos de nosotros por culpa del evangelio, por causa del evangelio, a reinar con nosotros los que creemos en el evangelio, todos juntos allá a pelear, a ser reyes y sacerdotes por 1000 años. ¿Verdad que no? ¿Verdad que la parte inconvertida, la parte que rechaza el evangelio y rechaza a Yahshua, es la que se tiene que convertir a nosotros, no nosotros a ellos? ¿Verdad que sí? Que eso es lo que veníamos diciendo, que Yahweh dijo a Josué, que se conviertan ellos a ti, no ustedes a ellos. Pues bien, muchos judíos se han convertido, queridos corderitos. Y son de Yahshua, son del evangelio, son del remanente que va a heredar. Pero no todos los judíos caídos, o según la carne, como los llama también a veces Pablo, porque según el espíritu no son judíos, no son del mismo espíritu nuestro, pero según la carne sí, no todos los que están caídos se van a perder, queridos corderitos. Porque según Yahweh nos ha sacado a nosotros y ha sacado a Pedro y a Pablo y a todos esos judíos que estaban caídos y que eran judíos de la carne, según los sacó y están en Yahshua y son ahora espirituales, también va a terminar de sacar a todos los otros judíos que faltan por sacar de allí. Entendemos, queridos codritos. Entonces ahora mismo esto no se ha dado, esto no ha ocurrido, esto está por ocurrir en el futuro. ¿Cuándo es que va a salir la mayor parte de los judíos convertidos de ese Israel caído y todavía inconvertido? Durante los días de la gran tribulación. Lo dice la Escritura. Durante esos últimos 42 meses que la ciudad de Jerusalén, o Judá dice, y la ciudad de Jerusalén no solamente, sino, y es más, no es la ciudad de Jerusalén antigua, aparece toda la ciudad, por la ubicación que se da en las Escrituras de donde están ubicados los ejércitos de las naciones, que van a tener a la capital, a Jerusalén, rodeada. Parece que es a toda la gran ciudad, la metrópolis de Jerusalén, no solamente la Jerusalén antigua, la que está cercada por muros de piedra. Así que eso va a ocurrir durante la gran tribulación, cuando las cosas se les aprieten mucho a los judíos y a los gentiles. Bueno, entonces, queridos siervos, hay una diferencia actualmente, ahora mismo, que no ha sucedido eso. Pues ¿qué pasa? Que como no ha sucedido, pues están todos los judíos todavía encerrados en su desobediencia, porque su chance para aceptar a Yahshua va a venir en el futuro, durante la gran tribulación, y no estamos todavía en la gran tribulación. Entonces ahora lo que hay es judíos incrédulos y judíos religiosos que creen en otra cosa, pero no en Yahshua.
Eso es lo que hay. Igual que para el tiempo de Yahshua, queridos siervos. Un enorme pueblo judío, todo caído. Algunos en su caída viven su día a día así, como los apóstoles antes de ser llamados y convertidos a Yahshua. Y otros son los religiosos que creen en cosas falsas y son pues enemigos de nosotros por causa del Evangelio. De eso habla Pablo en Romanos 11:28. Esos son los que son más difíciles de convertir, ¿saben? Porque ya tienen preconcepciones, tienen prejuicios, tienen mezcla doctrinal de religiones incrustadas en sus mentes. Los otros, los que son no son denominacionales, los judíos rasos, vamos a ver, los judíos, y solamente una décima parte de los judíos son religiosos. Ese otro 90% aceptaría a Yahshua más rápidamente y más fácilmente que los religiosos de los judíos. Entonces tenemos que hacer una distinción también cuando se habla de los judíos. Nosotros la hacemos, pero parece que ustedes, cuando nosotros hablamos de judíos, de líderes y de religiosos y de los judíos que son rasos, así según la carne, judíos normales, parece que no entienden, no perciben la diferencia. Y nos acusan de estar diciendo cosas de los judíos inconvertidos rasos que estamos nosotros diciendo de los religiosos. Quítense esa costumbre y oigan bien, por su propio bien, escuchen con atención y no pongan palabras en la boca y no nos oigan con prejuicio, porque están entendiendo todo al revés de como lo estamos diciendo, queridos cielos. Bueno, continuamos con Romanos 11 entonces. Ya vimos que en cuanto al Evangelio, y esto cuando dice en cuanto al Evangelio es que ya se les predicó, y si son enemigos es que no lo aceptaron, ¿verdad? Pero hay otros, como el propio Pablo, como el Pedro, como Juan, como todos los demás, Andrés, que eran judíos, Jacobo, que lo aceptaron, y esos no son enemigos nuestros. Esos judíos no son enemigos de los judíos. Esos son amigos de Yahshua y son amigos de todos los judíos, hasta de los que faltan por convertirse, porque no han sido llamados todavía, porque no les ha llegado su tiempo, porque es para la gran tribulación. Son amados de Yahweh por causa de los padres, porque a los padres de esos judíos y de todos los demás israelitas es que Yahshua escogió, es que Yahweh escogió cuando los escogió como pueblo y los sacó de Egipto. Fue a los ancestros. A ellos se les hizo la promesa, pero la promesa es para las descendencias también, queridos cielos. Entonces, cuando hablan de antisemitismo, no se refieran solamente a judíos. Judá es solamente una sola tribu. Además que eso de antisemitas está mal, porque por definición un semita es un hijo de Shem, de Sem, el hijo de Noé. Y hasta los asirios son semitas. Los ismaelitas, los árabes son semitas, créanlo o no. Entonces deberían decir pues específicamente anti-israelíes o anti-israelitas y no antisemitas, porque entonces otórguenle igual derecho a los demás semitas, como los hijos de Ismael, como los hijos de Edom, como los hijos de las 10 tribus caídas del norte, que son Israel, también son semitas. ¿Por qué solamente se refieren cuando se habla? No se puede hablar la verdad de los judíos que habló Yahshua, pero cuando se habla mal de los 10 tribus del norte, o se habla lo negativo que es verdad también de las 10 tribus caídas del norte, ¿por qué no dicen que eso es antisemitismo? Es lo mismo, esas son las otras 10 tribus hermanas de las 2 tribus de Judá del sur. Así que sean justos, o todos prietos o todos blancos, queridos codritos, pero antisemitas es el que arremete contra cualquiera de las 10 tribus, contra cualquiera de los hijos de Ismael y hasta con cualquiera de los hijos de Edom, para que lo sepan. Hasta contra los asirios, porque los asirios eran descendientes de Shem también. Pero si van a hablar así mal, refiriéndose a como se refiere el mundo de lo que son shemitas, tienen que incluir también, queridos siervos, a las 10 tribus del norte que son semitas. Entonces protesten, abran la boca, porque hablan tan despectivamente de las 10 tribus que están, dice la escritura, están mejor, porque los caídos de Judá están peor, dice la escritura, que su hermana mayor, las tribus del norte, querido. Lean Ezequiel 23, lo que leímos el otro día en Jeremías. Léanlo, ahí está, queridos siervos.
más ramera, y estamos hablando de los que hasta hoy niegan a Yahshua, pero lo niegan por desconocimiento, ¿verdad? Pero hay unos que ni aunque se lo presenten lo quieren aceptar porque ya están predispuestos a decir que no, aunque sea el verdadero, porque son religiosos y están contaminados. Otros les vale, les da lo mismo. Han oído eso que dicen los demás, que Yahshua no es el Mashiach, y lo repiten sin estar seguros. Lo repiten así porque pues eso es lo que dice todo el mundo aquí en este pueblo, aquí en Jerusalén, aquí en Tel Aviv. Pero cuando se les aparece, cuando se les predique, esos se convierten, porque esos son los que se han estado convirtiendo poquito a poco. Miren el señor Baruch, queridos coderitos, ese judío, miren a ver si no se convirtió. Miren a ver Leoncito también. El otro siervo judío que tiene nombre de edad, Ariel en chiquito, Leoncillo. Bueno, sigamos, queridos coderitos. Romanos 5:10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Yahweh por medio de él, por medio de Yahshua. Oigan bien, siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Yahweh por medio de nuestro amo Yahshua. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué? Dice Pablo en Romanos 11:7. Entonces, ¿qué? Que aquello que Israel busca, incluyendo Judá, que es una de las 12 tribus de Israel, que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, mas los demás fueron endurecidos. Pero no quiere decir que endurecidos para toda posteridad y que nunca podrán aceptarlo. Endurecidos parcialmente. Vamos a ver lo que más adelante lo dice Pablo. Entonces, ¿qué? Que aquello que Israel esperaba, que aquello que Israel buscaba, que aquello que Israel quería con tanto anhelo, gobernar sobre las naciones, no lo alcanzó. Pero los escogidos lo alcanzaron. El remanente escogido de esos desobedientes, aunque hayan muerto, si murieron en Yahshua, lo van a alcanzar. Serán de esas 12 tribus que tienen 12,000 reyes y sacerdotes cada una y que van a presidir sobre todo el mundo las naciones durante el milenio. Dice, porque si cuando éramos y los demás fueron endurecidos, unos sí, otros no. No esperemos que todos los israelitas que están por toda Europa y por toda América y por todo el mundo, esos descendientes de las 10 tribus de Israel, se conviertan a Yahshua, al verdadero. No esperemos que todos los judíos actuales se conviertan a Yahshua, al verdadero, queridos señores. ¿Por qué? Porque algunos, los escogidos, son los que son justificados y los que lo reciben y los que creen en él. Pero los demás, endurecidos, no pueden, porque están endurecidos y el propio Yahweh que los tiene endurecidos. Y los demás fueron endurecidos tal como está escrito. Yahweh les dio un espíritu de estupor. Es Yahweh que los endureció. ¿Para qué? ¿Para que se pierdan? Pues no necesariamente. No necesariamente, porque ese corazón después se lo ablanda. Si entran en el nuevo pacto, pero eso lo tienen que hacer cuando reconozcan a Yahshua, que es el mediador del nuevo pacto, y Yahshua le escribe entonces toda la verdad en sus corazones ablandados. Mientras tanto, dice, fueron endurecidos tal como está escrito. Yahweh fue que les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, dice Pablo. ¿A quién se refiere? A todos los israelitas que no fueron escogidos. A los de Judá y a los de las 10 tribus que estaban en la diáspora. A todos, dice, aquello que Israel buscaba no lo alcanzó. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Hasta el día de hoy. Y hoy, que han pasado 2000 años, hasta el día de hoy la situación sigue igual. Los escogidos lo han alcanzado, los pocos que han salido de allí lo han alcanzado. Y lo tendremos cuando venga Yahshua, porque somos herederos, pero no poseedores todavía de la herencia, ¿verdad? Y los demás, endurecidos. Cuando venga Yahshua, justo antes, se le va a ablandar el corazón a muchos por el terror y al ver que todo lo que hemos dicho se convierte en realidad, sobre todo la predicación de los 2 testigos. Y se van a convertir, sus corazones se les van a ablandar. Dice Pablo, queridos coderitos, explicando esto de que los demás fueron endurecidos
Y les dio un espíritu de estupor Yahweh, y les dio ojos con que no pueden ver, y les dio oídos con que no pueden oír hasta el día de hoy. Pablo, ¿cómo tú explicas eso? Te preguntamos nosotros hoy 2000 años después que tú exististe. Y Pablo nos contesta, es que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, un endurecimiento temporero. A Israel le ha acontecido un endurecimiento temporal hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué pasará? El endurecimiento se le va a quitar y se podrán salvar unos más, pero mientras tanto, hasta el día de hoy, están sus ojos cerrados y sus oídos cerrados y sus corazones endurecidos. Y así, de esta manera, en este tiempo, dice, que les estoy explicando aquí, dice Pablo, de esta manera, de este modo, en este orden, en esta cronología, todo Israel será salvo tal como está escrito. ¿Cuál todo? Todo el remanente cuando se complete de sacar. No todo Israel, que es como la arena del mar. El remanente, que es como las estrellas del cielo, queridos cielos. Entonces, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de esos judíos o esos israelitas, no importa de cuál de las 12 tribus son. Él habla a veces de los judíos porque él era judío y eran los que estaban allí. Los de la diáspora, los de las 10 tribus del norte, estaban fuerísimas de su alcance. No estaban en Judea, no estaban en Asia Menor, estaban por toda Europa regados. Pero les aplica lo mismo porque son hijos de Israel, son descendientes según la promesa. Ese es el Israel que le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y de ese Israel, muchos de ellos son esos gentiles. Esos gentiles y esos israelitas vienen juntos porque esos israelitas se han gentilizado. Por eso cuando el palo de Israel tiene gentiles también y los gentiles. Porque está bien amalgamado con los gentiles, mientras que la tribu de Judá, ustedes saben que no está, obviamente así, de manera muy evidente, no está amalgamada con gentiles. Sí está gentilizada, pero no como uno los esperaría ver gentilizados. Porque ellos están gentilizados con sus propias religiones y sus propias mezcolanzas y con cosas de Babilonia que ellos llaman Torah y llaman sana doctrina y llaman palabras de Yahweh. Entonces es bien difícil para ellos aceptar eso, y para la gente que no sabe cómo es que ellos están contaminados, aceptarlo y verlo y entenderlo como es. Porque hasta te llegan a confundir, ellos afirmando con esa autoridad con la que hablan, de que ellos son los padres, que los oráculos les fueron entregados a ellos, que ellos no han matado a nadie, que ellos no han pecado, que ellos no están caídos. Han hecho creer a muchos ovejitas del pueblo judío mesiánico que eso es verdad. Y eso es totalmente contrario a lo que dice la Escritura, querido Codrito, porque vamos a seguir leyendo. Vamos a ver ahora esos judíos que eran parte del olivo, eran el olivo cultivado, el olivo natural, el olivo original, querido Codrito. Vamos a ver qué pasó con esas ramas del olivo. Muy cierto, dice Pablo. Esas ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a los israelitas, a los de las 10 tribus del norte, que fueron las primeras ramas en ser desgajadas de ese olivo, y si Yahweh no perdonó a las 2 tribus subsiguientes, los judíos, y también esas ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Pero fíjense que los judíos creyentes como Pedro, como Pablo, como Juan, como Jacobo, como Andrés, como Tomás, como todos estos, no fueron desgajados y eran ramas naturales, porque ellos no padecen de incredulidad, ellos creyeron. Por eso dice, pero tú por la fe te mantienes firme. Y está hablando a romanos, está hablando a gentiles convertidos a Yahshua, que entonces ya no son gentiles, ya son del pueblo escogido, porque si Yahweh los sacó y ellos entienden y reaccionan y creen por fe, es que son escogidos, queridos escogidos, porque nadie puede venir por sí mismo, ni llamarse a sí mismo, ni escogerse a sí mismo. Porque si Yahweh no perdonó las ramas naturales, si ustedes las ramas injertadas silvestres pecan, tampoco ustedes las perdonarán. Mira pues la bondad y la severidad de Yahweh. Severidad para con los que cayeron, y eso se está hablando de los que cayeron y no se han levantado, queridos codritos.
los que cayeron y siguen caídos. Pero es una caída ¿qué? Temporal. Porque ellos tienen un endurecimiento parcial, que por eso es que no se pueden levantar. Pero se van a levantar cuando Yahweh les hablan del corazón y la plenitud de los gentiles haya entrado. Pablo lo explica maravillosamente. Dice, mira la bondad y la severidad de Yahweh. Severidad para con los que cayeron, pero para ti que saliste de la caída, bondad de Yahweh, si permaneces en su bondad. De lo contrario, si pecas igual que ellos, también tú serás cortado, tú serás desgajado del olivo. Le está diciendo esto a las ramas silvestres. No se crean que porque aquellos cayeron, se van a quedar caídos. Y no se crean que porque ustedes fueron injertados, nada los puede sacar, los puede desgajar del olivo también. Según aquellos fueron desgajados por su incredulidad, ustedes si se ponen incrédulos, se ponen desobedientes, también podrán ser desgajados. Y aquellos que fueron desgajados, si se arrepienten, pueden ser vueltos a insertar en el olivo. Y a los gentiles que hagan eso y que se arrepientan, pues también pueden ser vueltos a injertar, queridos cuadritos. Vamos a ver el versículo 23. Después que dijimos, de lo contrario tú también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, está hablando de las tribus del norte y las tribus del sur, si no permanecen, porque la promesa es para todo Israel, no para una tribu ni dos nada más. Si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Yahweh para injertarlos de nuevo. Pero si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es más fácil, o sea, no digan que porque están desgajados y están caídos no pueden ser vueltos a injertar. Ellos salieron de ese olivo de donde fueron desgajados. Ustedes son de otros olivos, era más difícil, los injertaron en el olivo de ellos, pero más fácil también es para Yahweh de ese mismo olivo, las mismas ramas, volverlas a injertar. Eso tenemos ahí, que lo dice nuestro Abacados Yahweh, queridos siervos. ¿Ven? Y tenemos que tomar en cuenta estas cosas. Vamos a tomar en cuenta otras cosas más que les vamos a leer con el favor de nuestro Abba.